Cuando ella me dejó, no hubo lágrimas, no hubo ni siquiera una mirada de compasión. Verónica simplemente dio la vuelta con una expresión de desprecio, como si estuviera deshaciéndose de algo indeseable. Dijo: «Siempre fuiste una carga, vas a morir sola y nadie te va a extrañar». Y con eso me abandonó allí en la Torre Eiffel, en París. Era uno de esos momentos que nadie imagina que pueda suceder, pero cuando ocurre, te das cuenta de que no hay vuelta atrás. El viento frío cortaba mi piel, pero lo que me helaba por dentro no era la temperatura, era el peso de su indiferencia. Ella siempre fue así, desde que la crié sola. Un día me miró con una sonrisa sarcástica y dijo que había sido una carga para ella. Tal vez tenía razón, pero ese comentario, en ese momento, fue lo que selló todo. Ella no sabía, pero acababa de cavar su propia tumba. La Torre Eiffel estaba llena de turistas, pero nada a mi alrededor parecía real. La ciudad de la luz, con su glamour y romance, parecía una broma ante el abismo que se abría frente a mí. Sabía que mi enfermedad terminal me llevaría pronto, pero la ironía era que, a diferencia de lo que Verónica pensaba, no estaba realmente muriendo. Ella sí lo estaba. No físicamente, pero emocionalmente. Y yo la haría pagar por todo lo que me hizo soportar. Sería lo último que ella olvidaría. Mientras la ciudad seguía su agitación al fondo, yo me quedé allí, en el silencio, reflexionando sobre lo que vendría a continuación. Pero sabía que, en poco tiempo, mi hija descubriría que la verdadera muerte no sería la mía, sino la suya. Ella creía que me estaba dejando atrás, pero lo que no entendía era que yo la dejaría sin nada, sin herencia, sin apoyo, sin amigos. Lo que ella pensaba que era su derecho, yo lo transformaría en ruina. Y entonces una sonrisa sutil apareció en mis labios. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía verdaderamente en control. Mi muerte estaba siendo planeada por ella, pero yo era quien decidiría el final del juego. Había comenzado a construir mi venganza días antes. Ella no lo sabía, pero cuando regresara, todo lo que tenía sería mío. Las propiedades, el dinero, la vida que tanto apreciaba, todo sería arrebatado de sus manos. No podía ser más simbólico que eso. Estaba decidida a mostrarle lo que es vivir sin nada, como ella me condenó a vivir, sola, sin el apoyo que algún día pensé que ella me daría. El reloj en la Torre Eiffel parecía estar observándome, el tic-tac, resonando en mis oídos. Sabía que el tiempo era un lujo que ella ya no tenía. Yo tenía meses. Ella pensaba que yo estaba muriendo, pero en realidad su vida cómoda tenía los días contados. Entonces, con el sol poniéndose sobre París, comencé a caminar de regreso al hotel. La noche se acercaba, pero para mí, la verdadera oscuridad apenas comenzaba. La venganza ya estaba en marcha. Sabía que, de una forma u otra, mi hija se arrepentiría de cada segundo que me dejó allí. Y cuando regresara, encontraría no a una mujer al borde de la muerte, sino a una mujer lista para destruir todo lo que ella creía haber conquistado. El primer día sin Verónica fue silencioso, pero no vacío. Al contrario de lo que ella probablemente imaginó, no me entregué a la desesperación. Por el contrario, algo en mí se encendió. Ya no había lugar para la fragilidad. No era una víctima, nunca lo fui. Solo dejé que ella lo creyera. Cuando ella me abandonó, pensó que me estaba condenando a la soledad, pero fue ella quien se condenó. Y yo estaba a punto de hacer que ella se diera cuenta de eso. Esa mañana, el aroma del café era diferente. Algo había cambiado, como si el aire a mi alrededor tuviera una textura distinta, una sensación de que todo lo que necesitaba estaba a mi alcance. Finalmente estaba en control. El café caliente, que tomaba lentamente, parecía darme una fuerza renovada. Mi mente estaba clara. Sabía lo que tenía que hacer. Mientras los turistas desfilaban por las calles de París, yo pasaba los días en mi habitación de hotel, con el portátil frente a mí, realizando transferencias discretas, una tras otra. Durante años, Verónica creyó que no sabía nada sobre lo que sucedía tras las cortinas de nuestra vida. Subestimó mi habilidad para observar y calcular. Sabía dónde guardaba los documentos, sabía sobre las inversiones, los bienes. Lo sabía todo, pero hasta ese momento nunca utilicé esa información. Ahora eran la clave para mi venganza. Lo primero que hice fue asegurarme de que todas las propiedades que estaban a su nombre fueran transferidas a una cuenta que yo controlaba. No era solo dinero,
sino las propiedades, el apartamento, los autos, la casa de campo, todo. Incluso mientras ella pensaba que me estaba dejando en una ciudad extranjera, yo estaba transformando su seguridad en polvo. Tenía una red de contactos discretos y supe elegir a cada uno de ellos cuidadosamente, personas que jamás cuestionarían mis intenciones. Al principio, parecía simple. Solo era cuestión de actuar rápidamente, asegurarme de que las transacciones se hicieran antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que estaba entrando en un terreno emocional mucho más profundo de lo que imaginaba. Mientras transfería las propiedades y alteraba los registros, una extraña sensación de poder se mezclaba con un vacío que aún no comprendía bien. No solo estaba quitándole todo, estaba llenando un vacío dentro de mí. De alguna manera, me estaba vengando del abandono, de una vida entera en la que siempre fui la sombra, la segunda opción. Ahora, tomaba todo lo que me pertenecía por derecho y lo hacía con una calma perturbadora. Llamé a mi abogada, que siempre supo que Verónica estaba planeando dejarme al margen. Ella fue cómplice, o al menos un eslabón necesario, para que pudiera asegurarme de que mi hija jamás tendría la oportunidad de revertir estos cambios. Uno a uno, los documentos fueron firmados, la cuenta bancaria fue alterada, y lo que era de Verónica ahora estaba incontrolablemente en mis manos. En la segunda noche, mientras la ciudad de París vibraba con el murmullo de las calles concurridas, yo estaba en una mesa silenciosa, solo con la luz tenue de una lámpara y el sonido de las teclas del ordenador. El peso de todo eso, de lo que estaba a punto de hacer, no me afectaba. No sentía culpa. Sentía algo más profundo, un tipo de justicia. Ella me dejó, me ignoró, me rechazó. Ahora, yo era quien la ignoraba, y más aún, quien le quitaba todo. No estaba muriendo, estaba renaciendo. Pero lo que me molestaba, lo que me causaba un pequeño malestar, era el hecho de que, a pesar de todo esto, aún quería que ella me viera. No quería que Verónica fuera destruida de una vez. No, quería verla arrastrarse. Quería que sintiera el impacto de su propia vanidad, el vacío de su arrogancia. Ella necesitaba entender que nada, ni siquiera sus riquezas o estatus, podrían salvarla de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Quería que se desmoronara lentamente, sin saber que el final se acercaba. Y ese era el momento de hacerlo. De repente, apareció una notificación en la pantalla de mi ordenador. Era de un banco que había manipulado para ocultar el resto de sus bienes. Una transferencia final. Sabía que, en ese preciso momento, ella estaba en algún lugar, pensando que todo estaba bien. Estaba al mando de su vida, pero lo que no sabía era que el único control que aún tenía era el de elegir cómo se hundiría. Ya no tenía dudas. Ella había jugado el juego, y ahora las cartas estaban boca arriba. La mañana siguiente llegó como una cuchilla afilada, cortando el silencio que había construido. Mientras París se extendía ante mí, llena de turistas ajenos a mi drama personal, me sentí más distante que nunca de todo lo que me era familiar. La ciudad parecía vibrar con un ritmo frenético, pero dentro de mí todo estaba en calma, estaba al mando. Pero sabía que el mayor desafío estaba por llegar. El plan estaba en marcha, pero la pieza clave aún no se había movido. Verónica. Ella estaba camino a París, y con eso, el juego realmente comenzaría. Aún creía que mi enfermedad terminal sería mi sentencia de muerte, y yo la observaba desde lejos, esperando el momento adecuado para la revelación final. La tensión comenzaba a acumularse. No estaba ansiosa por la llegada de mi hija. Estaba empoderada por la confianza de que, cuando ella finalmente supiera lo que había hecho, su vida se desmoronaría. Sin embargo, algo dentro de mí comenzaba a revelarse. ¿Qué pasaría cuando ella descubriera que no estaba muriendo, que su vida ya no era la misma? Mi venganza estaría completa, pero comenzaba a preguntarme, ¿qué sucede cuando una hija ve que ya no hay a dónde huir? Mientras ella viajaba de regreso, yo me preparaba para el impacto. A cada paso hacia mi siguiente movimiento, sentía una extraña excitación mezclada con una sensación de pérdida. Ya había perdido lo que me hacía humana, ya había perdido el vínculo con mi hija. Eso al final me daba una sensación de vacío. El día que Verónica finalmente llegó, parecía tan segura de sí misma, tan confiada en que el mundo giraba a su alrededor. Ni siquiera notó la trampa que se estaba cerrando. La observé desde lejos, cuando llegó al hotel, una simple sombra de quien pensaba tener el control de todo,
aquella mujer que pensaba que, al abandonarme, tendría algún tipo de victoria. No sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. La noche siguiente, decidí enfrentar lo que estaba a punto de suceder. La invité a una cena, algo sencillo, pero lleno de tensión. La mesa estaba puesta, pero no era para una comida común, era para una guerra silenciosa. Sabía que, en cuanto ella se sentara allí, las cartas finalmente se voltearían. Ella me miró con una sonrisa falsa, probablemente esperando algún tipo de gesto maternal de mi parte, pero yo no estaba allí para ser la madre que ella imaginaba. Estaba allí para ser la mujer que ella subestimó. Mientras conversábamos, con palabras vacías y miradas calculadas, la máscara de Verónica comenzaba a agrietarse. Estaba inquieta, tratando de entender lo que yo quería, lo que estaba haciendo. Sabía que había algo mal, pero no podía ver qué era. La dejé sentir eso, con la esperanza de que tratara de descubrirlo, pero también con la certeza de que nunca lo conseguiría. Cuando la cena terminó, la tensión ya era insoportable. Era como si la sala estuviera a punto de explotar, pero aún había una fina capa de civilidad entre nosotras, como si todo estuviera controlado. Pero yo sabía que era el momento de revelar un pedazo de la verdad. De manera tranquila, casi sin moverme, mencioné algo sobre sus bienes, como si fuera una conversación casual. Hablé de algunas transferencias, algo tan simple como mencionar un número de cuenta, como si fuera solo una formalidad. Ella se puso pálida por un instante, y eso me dio placer. La verdad comenzaba a infiltrarse en su mente, pero como siempre, llegaba demasiado tarde para entender lo que estaba sucediendo. ¿Yo? ¿Qué? Preguntó, con la mirada confundida, casi con miedo de haber oído mal. Intentó esconder la preocupación, pero no pudo. Solo sonreí, sin decir nada, observando su expresión. Cada palabra que salía de mi boca ahora era una gota de veneno, cada una corroyéndola por dentro. Cuando finalmente me di cuenta de que el pánico comenzaba a apoderarse de ella, supe que era hora de terminar la cena. Verónica, hablé tranquilamente, ya hice lo que tenía que hacer. Tu vida, tal como la conoces, ha terminado. Ella intentó levantarse, pero una ola de desesperación la paralizó. Estaba viendo los cimientos de su vida desmoronarse, y ya no tenía nada que hacer. Podía ver la rabia en sus ojos, pero también vi el miedo. Sabía que lo que le había dicho no era una amenaza vacía. Ella había perdido. Sin más palabras, se fue. Pero yo sabía que no iría muy lejos. Estaba atrapada en su propia creación. Lo que ella no sabía era que la trampa aún se estaba cerrando. Lo peor aún estaba por venir. Y Verónica, a pesar de todo su orgullo, no tenía idea de lo que la esperaba. Ya no tenía control sobre nada, ni siquiera sobre sí misma. El día siguiente parecía tener un peso diferente. El silencio en el aire era denso, como si París también supiera que algo estaba a punto de suceder. El constante movimiento de la ciudad ya no podía ocultar la verdad que estaba por revelarse. No me movía rápidamente, no hacía nada a gran escala. Todo se estaba haciendo con precisión, como una pieza de ajedrez posicionada para el jaque mate. Verónica aún estaba afectada, pero se negaba a admitir lo profundo que su vida se estaba hundiendo. Sabía cuánto odiaba la vulnerabilidad. Esa sonrisa de superioridad, esa mirada de quien se siente en control, ahora era un escudo frágil, a punto de desmoronarse. Trataba de disimular, fingir que lo que había dicho la noche anterior era solo un delirio mío. Pero la duda, esa duda punzante, comenzaba a infiltrarse. Decidí que era hora de romper definitivamente la fachada. La llamé nuevamente para un encuentro, esta vez sin distracciones, sin cenas elegantes ni pequeñas provocaciones. Solo nosotras dos, a solas, en la sala de estar de mi hotel. Ya no había espacio para palabras vacías ni juegos. La verdad sería lanzada sobre ella con fuerza. Cuando entró, sus ojos estaban inflamados de ira. Aún no comprendía la magnitud de la destrucción que estaba a punto de sufrir. Se acercó con pasos largos, pero no pudo ocultar la inquietud que pulsaba en cada movimiento. Su fachada de confianza había desaparecido. No importaba cuánto intentara ocultarlo. Yo veía a través de ella. Veía el pánico, el miedo a lo desconocido. Comenzó, como siempre, a lanzar acusaciones. «Estás mintiendo, mamá», dijo, la voz temblorosa de nerviosismo. «¿Qué hiciste? No puedes haber hecho esto. Yo soy la dueña de todo. Yo.
No permito que tú. La interrupción fue más rápida de lo que ella imaginaba. No necesito tu permiso, Verónica, dije con un tono suave pero amenazante. Y no estoy mintiendo. La única mentira aquí, hija mía, es la que te contaste a ti misma sobre tu control. Creíste que, al abandonarme, todo estaría bien, que permanecerías intocable e inmune. La ira en sus ojos se intensificó, pero la angustia también era evidente. Trataba, pero ya no podía disimular el miedo. Podía ver que su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo, pero las piezas simplemente no encajaban aún. Fue en ese momento cuando decidí jugar la carta final. Había hablado sobre la transferencia de bienes, ¿recuerdas? Le dije, mirándola a los ojos. Ahora revisa tu cuenta bancaria, lo que queda de tu nombre. Ya no tienes nada, Verónica. Nada. Se congeló, sus ojos se agrandaron. No quería creerlo. No podía. A pesar de todo lo que había dicho, aún creía que había una salida. Creía que al final siempre ganaría. Entonces hizo lo que haría cualquier persona desesperada. Tomó el celular y corrió a verificar. El sonido de su respiración se volvió cada vez más agitado, su rostro se puso pálido, las manos temblorosas. Sabía lo que estaba viendo. Sabía que en ese momento estaba tomando conciencia de que, en cuestión de días, todo lo que consideraba seguro estaba irremediablemente perdido. Verónica finalmente me miró, los ojos llenos de un odio profundo y algo más, un miedo que nunca había experimentado. ¿Lo hiciste tú? Su voz salió entrecortada. La ira fue reemplazada por un terror silencioso. Tú arruinaste mi vida. ¿Cómo pudiste hacer esto? Podía ver que finalmente estaba comprendiendo. Ya entendía. Ya no estaba al mando. Yo tenía el control ahora, y ella estaba sin salida. Sonreí con una calma escalofriante. La cuestión, querida, es que nunca me viste. Nunca te diste cuenta de lo mucho que el dolor y la venganza pueden ser más fuertes que cualquier dolor físico. Trató de levantarse, pero no tenía fuerzas. Toda la arrogancia que había demostrado a lo largo de los años desapareció en un segundo. La observé mientras intentaba, sin éxito, recuperar algo de control. Ahora estaba frente a un abismo sin fin, el reflejo de su propia incapacidad para ver más allá de sus propios deseos egoístas. La dejé allí, sin palabras, sin dirección. Ya no había nada que necesitara decir. El silencio estaba haciendo el trabajo por mí. El teléfono de Verónica sonó, pero estaba tan sumida en su propia destrucción que no respondió. Sabía que estaba rota. Ya no había salida para ella. Todo lo que había construido, todo lo que creía indestructible, ahora era un montón de escombros. El silencio en la sala era abrumador, como una presión constante sobre el pecho de Verónica. La vi allí, con los ojos vacíos de ira, ahora dominados por el pánico y la incredulidad. Lo que ella creía seguro, cómodo, ahora se estaba desmoronando frente a ella, y no había nada que pudiera hacer. La tensión, que antes se manifestaba en palabras duras y acusaciones, fue reemplazada por una apatía silenciosa. Ya no sabía cómo manejar la pérdida del control. No sabía cómo reaccionar ante la cruel verdad que acababa de revelar. Verónica estaba en un estado de shock, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sus ojos estaban fijos en el celular, pero su mente parecía paralizada, como si el peso de la pérdida estuviera presionando su capacidad de comprender la realidad. Ella, que siempre había sido tan ágil en manipular y controlar las situaciones, ahora estaba completamente desarmada. La mujer que pensaba ser invencible, que creía que su riqueza y poder la hacían invulnerable, finalmente estaba enfrentando su fragilidad más profunda. ¿Tú no puedes haber hecho esto?, susurró, casi como si estuviera hablándose a sí misma. Su voz estaba quebrada, vacilante, como una niña que finalmente entiende que ha perdido algo irrecuperable. Comenzaba a darse cuenta de que no había vuelta atrás. Su vida, tal como la conocía, simplemente ya no existía más. La miraba, pero no sentía satisfacción. Ya no. La ira que antes me consumía se había transformado en algo más oscuro y frío. La aceptación de que ella, Verónica, nunca sería la hija que esperaba. La mujer que amaba, la mujer que me abandonó, nunca tuvo la capacidad de verme. Y eso, más que cualquier pérdida material, dolía. Tienes razón, dije tranquilamente, rompiendo el silencio. No puedes creer que hice esto.
Y por eso estás aquí. Porque no entiendes cómo alguien puede dar vuelta a la mesa, cómo alguien que subestimaste puede levantarse y destruir todo lo que hiciste. La observé atentamente, cada palabra cayendo como una cuchilla afilada. Ahora, finalmente entiendes lo que es ser verdaderamente vulnerable. Ella me miró, pero el desprecio que siempre mostró había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer rota, sin nada en qué apoyarse, sin ningún rastro de la arrogancia que la definía. Su dolor, ahora visible, era un reflejo del peso de su propia arrogancia, de la creencia de que nunca habría consecuencias. Quería gritar, quería levantarse, pero las palabras no salían. Ya no tenía fuerzas. La fortaleza que había construido a lo largo de los años se desplomó, y lo que quedó fue una mujer que finalmente entendió la verdad sobre la vida. Nada es eterno. Mientras Verónica se hundía en la desesperación, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no se trataba de venganza, ya no se trataba de destruir su vida. Eso ya lo había hecho. Ahora, lo que sentía era una necesidad de reconstrucción. No de mi relación con ella, eso nunca sería posible, sino de mí misma. De quién realmente era, porque en el fondo, incluso después de todo lo que había hecho, la sensación de vacío aún me acompañaba. Sabía que, aunque había destruido la vida de Verónica, no podía vivir en el pasado, en la eterna venganza. Lo que quería ahora no era sufrir más. Quería hacer algo por mí, porque al final, ¿quién más podría salvarme? Estaba cansada de ser la víctima, cansada de ser solo la madre despreciada. Quería ser algo más que eso. Quería ser dueña de mi destino. Y este era el momento de comenzar a cambiar mi propia vida. Usar lo que quedaba de mi fuerza para hacer algo que realmente me hiciera sentir viva, para empezar de nuevo, sin mirar atrás. Verónica, mientras tanto, no sabía cómo reaccionar. Estaba completamente desamparada, pero también estaba en shock. Había perdido todo y ya no quedaba nada que pudiera hacer. Intentaba, pero ya no podía escapar de la realidad. Aún tenía los recursos para luchar, pero no el control emocional. No tenía la fuerza para continuar. Y eso, tal vez, fue el mayor castigo que pude haberle dado. La humillación de saber que, sin los bienes y el poder que tanto valoraba, era solo una mujer frágil como cualquier otra. Me levanté lentamente, caminando hacia la ventana del hotel. La vista de París, con sus luces brillando a lo lejos, parecía distante, como si estuviera mirando otro mundo. Sabía que mi futuro ya no estaba atado a nada de lo que había perdido. Lo que estaba frente a mí ahora era una oportunidad de empezar de nuevo, algo que nunca pensé que tendría. El pasado, aunque aún pesado, comenzaba a desvanecerse. Y yo finalmente estaba lista para seguir adelante. Me senté a la mesa. Los papeles que antes me parecían tan insignificantes, ahora representaban el fin de un capítulo oscuro de mi vida. La oficina silenciosa y sombría del hotel parecía reflejar lo que pasaba dentro de mí. Mientras Verónica, en su caída, aún intentaba juntar los pedazos de su existencia, yo comenzaba a entender que la verdadera lucha no era contra ella, era contra mí misma. Verónica había perdido todo, no solo el dinero, las propiedades y la fama, sino algo aún más valioso. La confianza que había construido alrededor de su propia mentira. Estaba sin apoyo. El respaldo de las personas que siempre la habían idolatrado había desaparecido, y ahora enfrentaba sola el peso de su arrogancia. La sorpresa en sus ojos cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había perdido no fue solo un reflejo de miedo, sino de una revelación aún más profunda. Ella había perdido a sí misma en el proceso. Podía verlo en su mirada vacía, en la forma en que su postura, antes altiva, ahora estaba encorvada, como si el peso de su derrota fuera demasiado grande para soportar. Las primeras semanas después de mi movimiento final fueron como un largo suspiro de alivio, pero no sin el costo de la soledad. Me preguntaba muchas veces si eso era lo que realmente quería, la victoria final sobre mi hija, porque al hacer lo que hice, al destruirla de la forma más estratégica posible, también destruí mi última oportunidad de tener una relación con ella. Verónica nunca sería la hija que podría rescatar, y eso me dolía más de lo que me gustaría admitir. Pero ese fue el precio de la venganza. Mientras ella se hundía en sus propias elecciones, yo reflexionaba sobre lo que quedaba para mí. ¿Qué pasa con una persona que se ha convertido en víctima de su propio dolor? ¿Qué pasa con una mujer que, durante tanto tiempo,
se escondió detrás de una fachada de debilidad cuando finalmente la máscara cae. La venganza es un juego peligroso, e incluso cuando se gana, no se puede evitar la consecuencia de perderse a uno mismo. Yo había destruido a mi hija, pero también me había destruido a mí misma, y ahora tenía que enfrentar lo que eso significaba. Decidí que era hora de cambiar. Las propiedades que había tomado, los bienes que ella había perdido, los usaría para algo que realmente tuviera sentido. Lo primero que hice fue buscar un nuevo propósito, algo que fuera más grande que las venganzas pasadas. Lo que me quedaba no eran solo los bienes materiales, sino el tiempo. El tiempo que casi perdí viviendo en el pasado, alimentando la ira, la tristeza y el resentimiento. Necesitaba mirar hacia el futuro, ya no hacia un pasado destruido. Pasé semanas reorganizándome, invertí en lo que me hacía sentir viva, ayudar a mujeres que, al igual que yo, habían sido descartadas, silenciadas, ignoradas. Lo que no sabía Verónica era que la trampa ya se había cerrado. El peor momento aún estaba por llegar, y ella, a pesar de todo su orgullo, no tenía ni idea de lo que le esperaba. Ya no controlaba nada, ni siquiera a sí misma. El día siguiente parecía tener un peso diferente. El silencio en el aire era denso, como si París también supiera que algo estaba a punto de suceder. El constante movimiento de la ciudad ya no podía ocultar la verdad que estaba por revelarse. No me movía rápidamente, no hacía nada a gran escala. Todo se estaba haciendo con precisión, como una pieza de ajedrez posicionada para el jaque mate. Verónica aún estaba afectada, pero se negaba a admitir lo profundo que su vida se estaba hundiendo. Sabía cuánto odiaba la vulnerabilidad. Esa sonrisa de superioridad, esa mirada de quien se siente en control, ahora era un escudo frágil, a punto de desmoronarse. Trataba de disimular, fingir que lo que había dicho la noche anterior era solo un delirio mío. Pero la duda, esa duda punzante, comenzaba a infiltrarse. Decidí que era hora de romper definitivamente la fachada. La llamé nuevamente para un encuentro, esta vez sin distracciones, sin cenas elegantes, ni pequeñas provocaciones. Solo nosotras dos, a solas, en la sala de estar de mi hotel. Ya no había espacio para palabras vacías ni juegos. La verdad sería lanzada sobre ella con fuerza. Cuando entró, sus ojos estaban inflamados de ira. Aún no comprendía la magnitud de la destrucción que estaba a punto de sufrir. Se acercó con pasos largos, pero no pudo ocultar la inquietud que pulsaba en cada movimiento. Su fachada de confianza había desaparecido. No importaba cuánto intentara ocultarlo, yo veía a través de ella. Veía el pánico, el miedo a lo desconocido. Comenzó, como siempre, a lanzar acusaciones. «Estás mintiendo, mamá», dijo, la voz temblorosa de nerviosismo. «¿Qué hiciste? No puedes haber hecho esto. Yo soy la dueña de todo. Yo, no permito que tú». La interrupción fue más rápida de lo que ella imaginaba. «No necesito tu permiso, Verónica», dije con un tono suave pero amenazante. «Y no estoy mintiendo. La única mentira aquí, hija mía, es la que te contaste a ti misma sobre tu control. Creíste que, al abandonarme, todo estaría bien, que permanecerías intocable e inmune». La ira en sus ojos se intensificó, pero la angustia también era evidente. Trataba, pero ya no podía disimular el miedo. Podía ver que su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo, pero las piezas simplemente no encajaban aún. Fue en ese momento cuando decidí jugar la carta final. «Había hablado sobre la transferencia de bienes, ¿recuerdas?», le dije, mirándola a los ojos. «Ahora, revisa tu cuenta bancaria, lo que queda de tu nombre. Ya no tienes nada, Verónica, nada». Se congeló, sus ojos se agrandaron. No quería creerlo, no podía. A pesar de todo lo que había dicho, aún creía que había una salida. Creía que al final siempre ganaría. Entonces hizo lo que haría cualquier persona desesperada. Tomó el celular y corrió a verificar. El sonido de su respiración se volvió cada vez más agitado, su rostro se puso pálido, las manos temblorosas. Sabía lo que estaba viendo. Sabía que en ese momento estaba tomando conciencia de que, en cuestión de días, todo lo que consideraba seguro estaba irremediablemente perdido. Verónica finalmente me miró, los ojos llenos de un odio profundo y algo más, un miedo que nunca había experimentado. «¿Lo hiciste tú?»,
Su voz salió entrecortada, la ira fue reemplazada por un terror silencioso. Tú arruinaste mi vida. ¿Cómo pudiste hacer esto? Podía ver que finalmente estaba comprendiendo. Ya entendía. Ya no estaba al mando. Yo tenía el control ahora, y ella estaba sin salida. Sonreí con una calma escalofriante. La cuestión, querida, es que nunca me viste. Nunca te diste cuenta de lo mucho que el dolor y la venganza pueden ser más fuertes que cualquier dolor físico. Trató de levantarse, pero no tenía fuerzas. Toda la arrogancia que había demostrado a lo largo de los años desapareció en un segundo. La observé mientras intentaba, sin éxito, algo de control. Ahora, estaba frente a un abismo sin fin, el reflejo de su propia incapacidad para ver más allá de sus propios deseos egoístas. La dejé allí, sin palabras, sin dirección. Ya no había nada que necesitara decir. El silencio estaba haciendo el trabajo por mí. El teléfono de Verónica sonó, pero estaba tan sumida en su propia destrucción que no respondió. Sabía que estaba rota. Ya no había salida para ella. Todo lo que había construido, todo lo que creía indestructible, ahora era un montón de escombros. El silencio en la sala era abrumador, como una presión constante sobre el pecho de Verónica. La vi allí, con los ojos vacíos de ira, ahora dominados por el pánico y la incredulidad. Lo que ella creía seguro, cómodo, ahora se estaba desmoronando frente a ella y no había nada que pudiera hacer. La tensión, que antes se manifestaba en palabras duras y acusaciones, fue reemplazada por una apatía silenciosa. Ya no sabía cómo manejar la pérdida del control. No sabía cómo reaccionar ante la cruel verdad que acababa de revelar. Verónica estaba en un estado de shock, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sus ojos estaban fijos en el celular, pero su mente parecía paralizada, como si el peso de la pérdida estuviera presionando su capacidad de comprender la realidad. Ella, que siempre había sido tan ágil en manipular y controlar las situaciones, ahora estaba completamente desarmada. La mujer que pensaba ser invencible, que creía que su riqueza y poder la hacían invulnerable, finalmente estaba enfrentando su fragilidad más profunda.